En la sesión de hoy aprenderemos a combinar la estadística con la geografía. Haremos un pequeño recorrido por una paquetería especializada. Y pues bueno, vamos a empezar con esta pequeña presentación. Nosotros en la sesión de hoy vamos a aprender a ocupar Carto. ¿Qué es Carto? Bueno, es una herramienta de fuentes abiertas que tiene la premisa de que todo ocurre en algún lugar. Por consecuencia, lo podemos mapear, podemos monitorear la estadística existente en los datos geográficos, ¿no? Podemos predecir y descubrir los patrones que se encuentran escondidos dentro de nuestras estadísticas, dentro de nuestros datos, ¿no? Bueno, este es un dato muy importante, que es que el 80% de los datos contiene un elemento de localización. El 80% de los datos tiene una identidad de ubicación, una identidad de latitud y longitud, etcétera, ¿no? No obstante, solamente el 10% de esa gran data ha sido mapeado. Esto es, tenemos un montón de oportunidad para poder mapear los datos estadísticos con los que contamos, ¿no? Esta herramienta que vamos a hacer mención en la sesión de hoy tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Aquí una de ellas es, por ejemplo, mapear la obesidad por estado, ¿no? Y aquí vemos en un Coroplet, pues bueno, los estados que tienen mayor nivel de obesidad y los que tienen un menor nivel de obesidad. Y a partir de ello, como lo veíamos en nuestra primera sesión, la estadística para tomar decisiones, ¿no? En este caso pueden ser decisiones de política sanitaria, de salud, etcétera, ¿no? Esta, por ejemplo, es otra aplicación que es la calculadora de carbón, en donde claramente pues queremos mapear elementos ambientales para poder monitorearlos y poder, en este caso, pues mejorarlos, ¿no? O evitar el empeoramiento ambiental. Otra de las aplicaciones de Carto, ¿no? Que esto es a manera de ejemplo, es la diversidad lingüística de Sydney, ¿no? Esto claramente a los especialistas en estos temas pues les es muy útil. Otra de las aplicaciones muy populares de Carto es hacer mapas electorales. Bueno, en este caso es el de España, pero obviamente estos mapeos se traslapan a todo el mundo, ¿no? Y bueno, finalmente también tiene otro tipo de aplicaciones como muy de media, muy de noticias, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver los twitters durante la UEFA Champions League, ¿no? Y esto claramente es un mapa dinámico. Acá, por ejemplo, los tweets durante el Super Bowl 49 y pues bueno, esto claramente también es un mapa dinámico. Entonces, en resumen, las aplicaciones que tiene Carto pues tienen una amplia gama de aplicación que va desde, lo ocupan desde la banca y los seguros, inteligencia de negocios y analítica, ciudades y gobiernos, todo el aspecto de retail, de logística y transporte. Lo ocupa mucho la industria farmacéutica, para el desarrollo móvil y de web. Otro de las aplicaciones pues es el periodismo, ¿no? Como lo acabamos de ver. Y en este caso, el caso que nos compete es la educación y la investigación. Nosotros que vamos a entrar a la maestría en administración, pues bueno, es muy importante conocer o más que nada traslapar el campo de la estadística con el campo de la geografía.
Y bueno, hay un campo muy especializado que justamente es la geoestadística, en donde combinamos estas dos grandes disciplinas para justamente poder tomar mejores decisiones, no solo basado en números, sino también basada en las latitudes y longitudes que presentan esos números. Vamos a hacer una pequeña, muy pequeña práctica, ¿no? Para ver lo amigable que es Carto. Esta práctica se desenvuelve en 3 pasos. Primero vamos a importar la data a Carto, vamos a procesarla y finalmente vamos a mapearla. Y en estos 3 pasos, pues lo que vamos a hacer es hacer una combinación de la estadística con la geografía que nos puede ser útil en otras instancias. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es irnos a Carto. En este caso la dirección es carto.com. Yo ya estoy registrada, ustedes van a darle try for free y se van a registrar. El registro es muy rápido, no tardan más de 5 minutos en hacer el registro. Les llega a su correo electrónico su clave y ya se pueden loguear tal cual lo voy a hacer yo en este momento, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está mi cuenta y voy a iniciar sesión para poder realizar la práctica de la sesión de hoy. La interfaz de Carto ha cambiado, se ha hecho más simple, más intuitiva, más amigable, lo cual es bueno para los usuarios que no necesariamente somos cartógrafos, ¿no? Entonces, esta es la interfaz de Carto. Ustedes pueden ver que hay, bueno, tenemos nuestro hogar en donde podemos encontrar pues tanto nuestros mapas como las bases de datos con las que nosotros hemos trabajado. Tenemos esta segunda pestaña que es únicamente de los mapas y de nuestra data que hemos ido recopilando, ¿no? Entonces, pues prácticamente es una interfaz muy sencilla en donde siempre que nos perdamos, o sea, justamente cuando estamos haciendo prácticas muy laboriosas, tendemos a perdernos y siempre si nos regresamos a nuestra casa vamos a encontrar todos nuestros proyectos activos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la práctica de la sesión de hoy. Para eso vamos a ocupar el archivo ejemplo 2. Este ejemplo 2 pues es un compilatorio de diversas variables a nivel subnacional, es decir, estado por estado, que nos van a servir para hacer coropretas, para ver la estadística descriptiva que subyace a los datos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí por ejemplo tenemos que estos datos no tienen una serie temporal, todos estos datos pertenecen al año 2016. Tenemos a los 32 estados de la República Mexicana y pues nada, tenemos distintas variables, ¿no? Como el PIB per cápita, el número de investigadores normalizado a 1000 habitantes, la gente que se dedica a ciencia, tecnología e innovación, el enrolamiento primario, el secundario, el primario, las patentes otorgadas y las patentes solicitadas, entre otras. Entonces, una base de datos bastante normal que claramente podemos procesar en SPS, en Minitab, lo que sea, pero ahora a lo que nosotros nos interesa es hacer esta combinación de estas estadísticas que tenemos, verlas en la parte geográfica. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Pues bueno, tenemos esta base de datos, lo que vamos a hacer es importarla, ¿no? Entonces nos vamos a ir a Data y aquí le vamos a dar nueva base de datos. Le vamos a decir que yo la voy a subir desde mi computador, desde mi ordenador. Y aquí justamente la voy a buscar. Yo la tengo en documentos. Está atrás.
Estadística. Ok, perfecto. Yo ya encontré mi base. La voy a importar. Y simplemente le va a dar subir base de datos. Entonces, bueno, tarda un poquito en subir la base de datos. Lo que vemos también es que la está tratando de geocodificar. La realidad es que no lo va a poder hacer porque no tenemos latitud y longitud de todas las municipalidades, de todos los estados. Lo que hizo es un poco magia, porque de alguna manera solamente con el nombre del estado infirió la latitud y longitud de la mayoría de los estados. No obstante, vemos, por ejemplo, el caso de Baja California Sur, que no lo detectó y entonces pues no tiene su georreferencia. Entonces aquí va a salir desdibujado Baja California Sur. Y pues bueno, eventualmente este es un inconveniente inicial, ¿no? Que vamos a arreglar de forma muy fácil. Acá le vamos a dar crear mapa. Y nos va a crear un mapa que, bueno, realmente no va a estar bien a la primera. Pues ya está. Aquí dice, mira, bueno, tus datos están en México, pero realmente pues falta que me hagas un análisis particular, que es el análisis de geocodificar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero es, nos vamos a ir ejemplo 2. Bueno, que yo siempre, la recomendación es que siempre esté en inglés. Luego hace cambios, modificaciones muy raras, pero entonces mejor tenerlo en el idioma original. Una vez le vamos a poner análisis y lo primero que vamos a hacer es geocodificar nuestros datos, ¿no? Le vamos a poner geocode y le vamos a agregar análisis. Cuando nosotros geocodificamos los datos, lo que Carto hace es establecer polígonos, en este caso, para cada estado. Aquí le vamos a decir, nos está preguntando cuál es el tipo de datos. Nosotros no tenemos latitud y longitud. Si se dan cuenta, la base original, que es esta, la base original carece de latitud y longitud. Lo que tenemos son regiones, que en este caso Carto le llama regiones administrativas. Entonces le vamos a dar, ¿cuál es mi tipo de data? Pues es regiones administrativas. Las regiones administrativas en realidad son mis estados, que están enmarcados con state. Y en country yo tengo una columna que dice country y que identifica que estos estados son o pertenecen a la República Mexicana. Podemos tener inconsistencias porque hay estados que pueden pertenecer hay nombres de estados que pueden pertenecer a varias latitudes y longitudes, ¿no? Entonces aquí ya tenemos, le hemos dado que nuestros tipos de datos son regiones administrativas y que estas son estados y que el country está reflejado justamente en la columna que dice country, ¿sale? Entonces ya tenemos todo, le vamos a dar a aplicar. Y lo que va a hacer es que justamente va a detectar todos los polígonos de todos los estados. Le vamos a dar hecho. Y aquí ya vemos que incluso Baja California Sur, que era un poco el problemilla que no había detectado por latitud y longitud, ya está coloreado. Entonces, de alguna forma no tenemos ningún inconveniente y podemos empezar a hacer una combinación tanto de la parte geográfica, que ya está, como de la parte estadística, que es la que cargamos. Entonces, en este momento nos vamos a Style y vamos a estilizar, vamos a hacer un gráfico coropleta, que es muy funcional como para ver los cuartiles, los quintiles o para ver las colas y cabezas de una distribución. Entonces nosotros le vamos a dar by value, ¿no? Y vamos a elegir qué variable queremos identificar, visualizar. Vamos a poner, por ejemplo, patentes otorgadas, quizá. Y vamos a decirle que haga una división
de quintiles, por ejemplo, ¿no? Y vamos quizá a seleccionar, bueno, a lo mejor esta paleta es la que más me gusta. Y pues bueno, ya tenemos una visualización de nuestros datos. Podemos, bueno, sin lugar a dudas podemos estilizar aún más el mapa. A lo mejor queremos que nos muestre el nombre de los estados. Bueno, no me voy a meter a cuestiones tan estéticas porque quizá lo que más me interesa es irme a data, ¿no? Y agregar un widget. Un widget pues es la distribución de nuestros datos que es un histograma. Son histogramas que nos permiten jugar con nuestros datos de manera muy amigable. Entonces yo aquí tengo el enrolamiento primario, si mal no recuerdo es el que yo tengo. Entonces aquí me va a generar un histograma referente a esta variable que yo tengo acá. Entonces, si yo quisiera, aquí podemos, o sea, el histograma sí que es importante cuando hacemos estudios de contraste de hipótesis, de probabilidad, pero también el histograma es muy funcional cuando queremos identificar la estadística descriptiva de nuestros datos. Aquí podemos ver el dato moda, las colas y las cabezas, identificar que quizá esto sí es una distribución normal, etcétera, ¿no? Entonces sí que es funcional los histogramas, no solo para la estadística inferencial, también para la estadística descriptiva. Entonces, acá, por ejemplo, si yo me quisiera concentrar en la cabeza del histograma, pues aquí yo veo un enrolamiento concentrado, ¿no? Aquí en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mayor enrolamiento primario en Chiapas, no, y aquí en Ciudad de México, en Distrito Federal. Aquí también se ve claramente iluminado estos dos. Si yo quisiera pues conocer a lo mejor más rangos altos, pues los voy coloreando y voy identificando aquellos estados que pertenecen al rango que yo estoy seleccionando, ¿es cierto? Si yo quisiera conocer el rango menor, pues simplemente puedo jugar con los datos que tengo dentro de mi histograma y poder hacer este reconocimiento dentro de él, ¿no? Entonces, de esta manera podemos a lo mejor también ver, por ejemplo, los researches y poder abrir un widget que tenga que ver con los investigadores. Vamos a ver si lo corre. Bueno, vamos a regresarnos a example 2. Vamos a irnos a example, agregar widget, y aquí vamos a agregar un nuevo widget, un widget en forma de histograma y que tenga que ver con los investigadores en la República Mexicana. Vamos a darle continuar y a esperar que nos los ejecute. Acá arriba ya tenemos el widget de los investigadores, que vemos que es una cola sesgada, ¿no? Acá esto nos dice mucho cuando tenemos datos de este tipo. Aquí nosotros sabemos que la mediana va a funcionar de mejor manera que la media, por ejemplo, ¿no? No obstante, hay que decirlo, las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, son acertadas, es que son correctas, ¿no? Pero hay una que va a identificar quizá de mejor manera los datos. Aquí lo que yo siempre digo es que la argumentación que ustedes den va a tener mucho más valía que la respuesta por sí misma. Esto es, aquí ya no hay respuestas únicas, sino que hay respuestas que pueden tener un argumento valioso que puede hacer que una respuesta sea correcta, ¿no? Entonces aquí lo más importante en estadística descriptiva es justamente argumentar por qué
una medida de tendencia central o una medida de dispersión puede ser más apropiada quizá que otra, etcétera. La argumentación es lo más importante, porque puede haber en una misma pregunta dos respuestas igualmente correctas dependiendo de la argumentación que se dé. Entonces, bueno, aquí nosotros podemos ir cargando los widgets que nosotros queramos para justamente ver las distribuciones y justamente ir jugando con los datos que tenemos, ¿no? E ir identificando las estadísticas, que son las que tenemos acá, junto con la geografía. Entonces, bueno, este es un muy breve ejercicio de geoestadística que involucra la estadística descriptiva que estamos viendo con otro elemento bien importante que es la geografía. Mi sugerencia es que sigamos al pendiente del Classroom para evidenciar las actividades que tenemos pendientes y pues nada, que nos cuidemos mucho en esta temporada de cuarentena. ¿Sale? Muchas gracias. Nos vemos pronto. Cualquier duda me la pueden hacer llegar al Classroom. Gracias.